hacer esto y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a esta serie de estudios bíblicos que estamos haciendo, Enseñanzas según Jesús para la Iglesia, parte 32. Y en la parte 32 tenemos las perlas del Evangelio, las perlas del Evangelio. En el estudio anterior hablamos de juzgar a los demás. Hablamos que el Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Que con la misma juicio que vamos a juzgar, seremos juzgados, y con la misma medida que medimos, seremos medidos. Y el Señor nos enseñó que entre cristianos nosotros no debiéramos de juzgarnos los unos a los otros, porque el juicio el Padre se lo dio al Hijo, y el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo dio a Jesús, a su Hijo. Y el apóstol Pablo nos enseñó también que no debiéramos de juzgar a nuestros hermanos ni menospreciarnos y no juzgar nada ante tiempo, porque todo va a ser juzgado delante de Dios y todo vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Pero en esta parte, en este versículo 6, ahora el Señor Jesús nos manda a juzgar, porque nos dice, nos habla sobre los perros y sobre los cerdos, y tenemos que juzgar para saber quién es ellos, y es un tipo de juicio severo. Para el estudio de hoy vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 6. La palabra es bendita en el nombre de Jesús. No deis lo santo a los perros, ni echad vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedecen. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Dios, que sea tú guiándonos, dirigiendo tu palabra a este estudio. Mira a los hermanos que van a llegar, mira a los amigos que van a llegar. Padre, que sea tú hablándole a su corazón, que sea tú enseñándole, Señor, abriéndole el entendimiento de su corazón, de su mente, para que puedan recibir esta palabra. Dame palabra y dame espíritu, Señor, para hablar con denuedo en estas enseñanzas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, y habla de entre hermanos que no lo hagamos, porque con el mismo juicio que juzgamos vamos a ser juzgados, y con la misma medida que medimos vamos a ser medidos. Y después dice: antes de que tú le quites la paja del ojo de tu hermano, quítate la viga del ojo tuyo, hipócrita. Porque todos tenemos falta. Eso es lo que le estaba enseñando, que nosotros entre hermanos tenemos falta. Todavía no hemos sido perfeccionados. Todavía no hemos llegado a la perfección del varón perfecto, a la medida del varón perfecto. Todavía no hemos llegado. Mientras estamos en la tierra, estamos luchando. Somos santificados y somos perfeccionados poco por poco. Y mientras estamos en este cuerpo tenemos falta. Pero para que no haya ningún mal entendimiento entre los hijos de Dios, mira lo que él dice en el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echad vuestras perlas delante de los cerdos. Nosotros sí tenemos que pasar un tipo de juicio. Porque para saber quiénes son los perros, para saber quiénes son los cerdos, tenemos que juzgar. Pero nosotros juzgamos conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras, conforme a lo que fue establecido por Dios. Vamos a ver qué es lo que esto significa ahora. El versículo dice: no deis lo santo a los perros, ni echad vuestras perlas delante de los cerdos. Nosotros como creyentes tenemos que buscar y aprender cuáles son los cerdos y cuáles son los perros. Tenemos que tener un discernimiento. Esto es un juzgar con discernimiento. Este versículo tiene 4 palabras que yo quiero tocar antes de que hablemos de lo que el Señor estaba enseñando
primero quiero tocar estas palabras para que nosotros podamos un poquito entender cómo el oyente original, lo que estaban escuchando, el sermón del monte, los fariseos, los escribas, los judíos, el pueblo de Israel, los discípulos, lo que ellos entendían con lo que el Señor hablaba. Las 4 palabras es, ¿qué son los perros? Porque es, no deis los santos a los perros y ni echáis vuestras perlas a los cerdos. Queremos saber lo que es santo, qué significa o qué entendían los que estaban escuchando este sermón o los que leyeron este evangelio por primera vez, los judíos, que ellos entendieron por lo santo, por las perlas, por los perros y por los cerdos. Porque el versículo nos dice, alabado sea el nombre del Señor, dice, no deis lo santo. Está diciendo que no de los santos. ¿Qué se refiere? Vamos a hablar. Pero que ellos entendieron a los perros. Que los israelitas, los judíos que escucharon este mensaje, entendieron por lo cuando el Señor dijo los perros, ni vuestras perlas. Que ellos entendieron por la palabra perla, que eso significaba para ellos. Y echad vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué eso significó para ellos? Que ellos entendieron por los santos, las perlas, los perros y los cerdos. Vamos a tocar eso, a ver lo que significa. Primero vamos a tocar lo que es lo santo y lo que es las perlas. Lo que yo voy a leer se va a leer del contexto histórico cultural. En Mateo 13, 44 al 45 nos dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, lo que nosotros podemos ver en estas 2 parábolas en Mateo 13 es que el evangelio, el reino de los cielos, el reino de Dios, la palabra de Dios, el evangelio es considerado como un tesoro o como una perla. En este versículo que estamos estudiando, no deis los santos a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos. Los santos y la perla son sinónimos para el evangelio, para el reino de Dios, para la palabra de Dios, de salvación que Jesús estaba predicando cuando él dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era comparado de acuerdo a Cristo como una perla escondida, una perla preciosa escondida y un tesoro escondido. Las primeras 2 palabras que ya hemos definido para este estudio es lo santo y las perlas. Ambos significan la palabra de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, el evangelio, las buenas nuevas. Porque dice, no deis lo santo a los perros, ni echad vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora vamos a tocar los perros y los cerdos. Aquí voy a leer del comentario del contexto cultural. Nos dice, los cerdos y los perros se consideraban animales que no tenían aprecio por las cosas valorosas. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. La palabra es bendita y se lee en el nombre de Jesús. Ciertamente,
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstol Pedro compara a aquellos que conocieron la verdad y se fueron atrás como perros y cerdos. El perro vuelve para atrás a su vómito, y aunque tú cojas un cerdo o una cerda y la limpie, la lave, se revuelcan otra vez en el lodo. Continuamos con el contexto cultural. Los cerdos comían las comidas más viles y los perros llegaban a comer aún sangre humana. Los perros vagabundos gruñían a quienes les arrojaban comida, tanto como a quienes los ignoraban. La imagen sería, en consecuencia, poderosa y estéril, más allá de toda disputa para los oyentes de la antigüedad. Los perros y los cerdos no eran considerados muy bien. Acordémonos que en la ley de Moisés los cerdos eran inmundos. En este caso los perros también eran considerados inmundos por cuanto comían hasta sangre humana. Ellos comían cualquier cosa, se comían cualquier cosa vil. Por eso el Señor usa esta hiperbole, esta gráfica en este lenguaje figurativo cuando dice: no deis lo santo, el tesoro escondido, las perlas a los perros, y no echen sus perlas a los cerdos. Dice, y volviendo para atrás, puede volver para atrás y poseotarla. El perro y la cerda no iba a apreciar la palabra de Dios que le iba a ser encomendado a ellos. Ya hemos definido las 4 palabras que quería definir para este estudio. Lo santo es la palabra de Dios, el reino de Dios, la perla igualmente. Los perros y los cerdos representan animales inmundos que no aprecian lo bueno y no toman nada de valor, no le importa. Lo mismo al que le dé comida, al que no le dé comida, los perros lo podían morder o atacarlo, no había lealtad en ellos. No deis lo santo a los perros, ni echad vuestras perlas delante de los cerdos. Para nosotros entender este versículo un poquito más profundo, voy a leer del comentario de James Montgomery Burns. Él dice: es una característica del Evangelio de Cristo que la mayoría de sus doctrinas son totalmente inaceptables para la mayoría de los hombres. O, para decirlo de otra manera, que la mayor parte de lo que la Biblia enseña es ofensivo. En Mateos capítulo 7, versículo 6, que es lo que estamos leyendo ahora, hay una enseñanza que es particularmente ofensiva
incluso para algunos cristianos. En los versículos anteriores, Jesús ha estado hablando del juicio y de por qué los cristianos no deben juzgarse hipócritamente uno a otros. Pero luego añade, como para corregir la posible impresión de que un seguidor suyo tiene prohibido juzgar en absoluto. No den lo sagrado a los perros, ni echad sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los destrocen. Para la mayoría de las personas, este versículo implica la peor clase de intolerancia o prejuicio. Y si bien es cierto que en realidad no enseña prejuicio, también es cierto que sí enseña la necesidad de la máxima discernimiento espiritual y verdadera discriminación por parte de los cristianos. En los términos más sencillos, significa que hay algunas personas con las que los seguidores de Cristo no deben compartir alguna parte de la verdad espiritual. No deis lo sagrado a los perros. Voy a detener un momento continuando leyendo para ayudar un comentario también. Cuando dice no deis lo sagrado, lo santo a los perros, pues entonces lo santo es la palabra de Dios. No deis y tampoco las perlas. La perla es el evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que entender que hay personas que nosotros no debiéramos de predicarle. Que este evangelio no es para todos. Y lo voy a mostrar por versículo también. No estoy hablando lo que dijo James Montgomery Burns. Vamos a continuar. ¿Cuál es el contexto en el que encoge el versículo? Ahora él va a dar cuál es el contexto el que encaja este versículo número 6 de no deis lo santo a los perros y tampoco echáis vuestras perlas a los cerdos. Claramente es la enseñanza de que algunos, pero no todos, serán salvos. Y que entre aquellos que no serán salvos, siempre habrá algunos que se opondrán tanto a la verdad de Dios que el cristiano no debería tener tratos con ellos. Para mostrar esto, vamos para Mateo capítulo 15 y vamos a leer del 7 a 9. Y yo voy a comenzar en el número 7, pero voy a darte un contexto de lo que viene anterior. Esto es cuando los discípulos de Jesús estaban comiendo de las mismas matas, estaban comiendo. Y vinieron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que fue enseñado? Que no se lavan la mano antes de comer. Porque los fariseos judíos tenían enseñanzas que le habían añadido a lo que ya estaba escrito, como si las 612 leyes no era suficiente. Ellos le añadieron más. No podían cumplir la que Dios le dio, pero querían añadirle más. Ellos tenían una enseñanza que era tradición de ellos, que antes de comer tenían que lavarse porque se podían contaminar espiritualmente con las manos sucias. Ellos van a donde Jesús preguntándole por qué tus discípulos comen sin lavarse la mano. Mira lo que Jesús le dice en el 7 al 9, y de aquí vamos a mostrar que el evangelio no es para todos.
Y no a todos nosotros debemos de predicar el evangelio cuando nosotros vemos que se burlan del evangelio, que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 15, versículos 7 al 9 del libro de Mateo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En estos versículos el Señor lo está reprendiendo, porque ellos toman mandamientos de hombre, toman tradiciones de hombre como mandamiento de Dios y lo ponen arriba de los mandamientos. Hay más de lo que el Señor habla ahí, pero el Señor lo está reprendiendo. Y más adelante en el versículo 12 al 14, mira, entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Porque el Señor le iba dicho que lo que entra por dentro sale y se echa en la letrina. En los versículos anteriores que yo no lo leí. Solo le dice: tú sabes que los fariseos se ofendieron por lo que tú dijiste, maestro. Mira. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor dice: déjalos. Son guías de ciegos. Déjalo tranquilo. Olvídate que se ofendieron. No le dirijan su palabra a ellos. Dando a entender que como ellos rechazaban la palabra de Jesús, llegó el tiempo que Jesús dijo: ya, no more. Por eso el Señor comenzó hablando en parábolas, para que no entendieran. El evangelio no es para todos. Se le predica a todos, pero cuando encontramos a alguien que no quiere saber nada de la palabra de Dios, que son violentos contra nosotros, que quieren hablar mal de la palabra, nosotros no le damos lo santo. Nosotros no echamos nuestras perlas. A los 12 discípulos, mira lo que él le dijo en Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. A los 12 el Señor le dice que si en la ciudad que tú vas no te reciben, sal de esa casa, sal de esa ciudad y sacúdete los pies. Básicamente, deja de predicarle. Ya no le hable más del evangelio. Pero en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 5, mira lo que dice: y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 6, versículo 11. Y todavía le está hablando a sus discípulos cuando los encomendó. Estaba dando los paralelos como lo escribió Lucas, como lo escribió Mateo, y ahora vamos a ver cómo lo escribió Marcos. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El Señor le dice, cuando encomendó a los 12, que le dijo: vayan a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, a predicar sobre la buena nueva de Jesús.
Pero le dijo, donde quiera que tú vayas, en la ciudad que tú vayas, en la casa que tú entres, si no te reciben, sacudid tus pies de medio de ellos y salid por testimonio de ellos. Eso dice, si no te oyeren, si no te ponen atención. Pero él también, acordémonos que él mandó a 70 a predicar, los 70 discípulos, porque estaban los 12 discípulos que iban a ser los apóstoles menos Judas, y habían 70 otros que le seguían que eran discípulos. Mira, en Lucas 10, 8 al 11, mira lo que le dice a los 70. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, si hemos leído que Jesús le dijo a sus discípulos, a los 12, que donde quiera que no los recibieren, que donde quiera que no los oyeren, que se sacudieran el polvo de sus pies y se fueran. También le dijo a los 70 discípulos que si en cualquier lugar que no los reciban, que se vayan y no le predique el evangelio. A veces nosotros predicamos y no nos quieren oír, pero nosotros queremos que ellos nos oigan a las malas, a la fuerza, a la brava. Eso no es lo que el Señor le está enseñando. El Señor nos enseña en el versículo 6 cuando dice, no deis lo santo a los perros, no eches tus perlas a los cerdos. Es que no lo haga, no le predique al que rechace el evangelio de Dios. El que constantemente rechaza el evangelio y no quiere oírlo, no se lo predique. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Y vamos a ver que Pablo hacía lo mismo. Vamos a ver a Pablo y a Bernabé en Antioquía cuando fueron allá. Hechos 13, voy a leer del 44 al 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Cuando dice a vosotros, a ustedes los judíos, era necesario que se les predicara la palabra de Dios primero. Mas puesto que la desecháis y no os juzguéis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo primero iba y predicaba en las sinagogas, pero cada vez que se levantaban contra él, él decía, ¿tú sabes qué? Yo vine a predicar a ustedes porque a los judíos que se les tiene que predicar primero. Pero como ustedes desechan esta palabra, como ustedes desechan el evangelio, las buenas nuevas de salvación, los dejo y me voy a los gentiles. Ahora vamos para Hechos 13, 49 al 51, continuando con Pablo con las enseñanzas de Jesús. Y la palabra del Señor
se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. So Pablo y Bernabé, como ellos se levantaron contra ellos, sacudieron los pies y se fueron. Y vamos ahora a Hechos 18, 5 al 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. So nosotros vemos que el apóstol Pablo no le predicaba a los que se levantaban contra el evangelio, a los que blasfemaban contra el evangelio. Ellos se iban a otras ciudades, se sacudían los pies, sacudían todo el polvo y se iban. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó. Y eso es lo que él estaba hablando en el Sermón del Monte, cuando dice que no le dé los santos a los perros, ni echad las perlas a los cerdos. Llegó un tiempo que ya Jesús no le predicaba a los escribas ni a los fariseos. La interacción que él tenía con ellos cuando ellos venían a tentarlos. Cuando ellos venían a tentarle. So vamos a Mateo capítulo 12 y voy a leer del 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si vamos para el libro de Mateo, en su capítulo 13, del 10 al 16, el Señor le muestra por qué Él le hablaba en parábolas, dándonos a entender que llegó el tiempo que ya Jesús no le estaba predicando el evangelio de salvación a los escribas y los fariseos. En ese pasaje, los discípulos vienen a Jesús y le preguntan que por qué Él le habla en parábolas. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Otra palabra, a ustedes, a los discípulos, le estoy predicando la verdad, le estoy dando a entender el tesoro, los santos, pero a ellos yo no le voy a dar los santos y tampoco voy a darle las perlas. Voy a saltar por el versículo 13 del capítulo 13. Por eso les hablo por parábolas,
porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Él le dice en el versículo 3, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso es un ejemplo del Señor Jesús dejando de predicarle el evangelio de salvación a los escribas y a los fariseos. Aunque el Señor Jesús le estaba predicando el evangelio de salvación, ellos oyendo no oían y viendo no veían, viendo los milagros, viendo las palabras, viendo que Él enseñaba con autoridad, no oían y no veían y no querían entender. Jesús llegó el momento que nada más le hablaba a ellos por parábola para que oyendo no oigan y viendo no vean, ni se convierten a mí y yo los sane. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es un ejemplo del Señor Jesús que dejó de predicarle el evangelio de salvación a los escribas y a los fariseos. Ahora, yo he estado diciendo que nosotros no le podemos predicar el evangelio a los que no quieren oírlo, a los que rechazan, a los que se burlan, a los que ya el corazón se le ha endurecido, a los que su mente se le han cauterizado, aquellos que aunque conocen la verdad no la quieren creer, pero tenemos que predicar el evangelio de salvación. Para que nosotros entendamos lo que yo estoy hablando un poquito más claro, voy a leer una parte del comentario de James Montgomery Burns para que entendamos un poquito más claro lo que yo he estado hablando. La aplicación de este texto es la más clara y sin embargo la más difícil de mencionar, pues se relaciona con aquellos personas que son más que simples incrédulos, sino aquellos a quienes Jesús llamaba hijos del diablo. Según la enseñanza completa de la palabra de Dios, debemos de predicar el evangelio a los incrédulos, pero aquellos que han escuchado el evangelio y que en la dureza de su corazón realmente lo desprecian y se burlan de él, no debemos decirles nada. En cambio, como Jesús mismo, Pablo y todos los demás discípulos, simplemente debemos de sacudir el polvo de nuestros pies e ir a otra parte. El apóstol Pablo es uno de los que practicó esto, sacudiendo el polvo de sus pies cuando lo rechazaban los judíos. El apóstol Pablo también mostró que donde quiera que él predicaba, primero le predicaba a los judíos y después que era rechazado, se iba y solo predicaba a los gentiles, dando a entender que hay personas que rechazan el evangelio y las personas que rechazan el evangelio nosotros no tenemos que predicarle, porque Dios nos manda a no darle lo santo a los perros y también nos dicen que no echemos nuestras perlas a los cerdos, porque no la van a aceptar. El comentarista William Barclay dice: a menudo es imposible hablar con algunas personas acerca de Jesucristo. Su insensibilidad, su ceguera moral, su orgullo intelectual y su burla cínica, la película empañante, pueden hacerlos impermeables a las palabras sobre Cristo. Pero siempre es posible mostrar a los hombres a Cristo.
Y la debilidad de la iglesia no radica en la falta de argumentos cristianos, sino en la falta de vidas cristianas. Tenemos esto que estamos hablando de la gente que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren encajar. Pero también hay otro grupo de gente que nosotros no debiera darlos los santos ni echar las perlas que nosotros tenemos hacia ellos. Y me refiero a otros grupos que han establecido sectas, otras religiones falsas para tratar de engañar a la gente. Me refiero Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la gente, los musulmanes, aún los católicos, que tienen su propia enseñanza, y por más que tú le enseñes por las escrituras, doy un ejemplo, por más que tú le enseñes a un católico que María no perdona pecado, que María no intercede por nadie, o le enseñe que María tuvo que arrepentirse y está muerta y esperando la resurrección de los muertos, no está sentada a la diestra del Padre, aunque tú le enseñes que Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios, que Jesús es el único que intercede, aunque le enseñen todo eso, aunque le enseñen que María tuvo otros hijos con José después que Jesús nació, no quieren aceptarlo y quieren seguir creyendo que María era virgen por toda su vida, que ella no tuvo otros hijos. Tú le das los versículos, pero te refutan con otras maneras. Gente así. No debiéramos de compartir el evangelio con ellos más. No debiéramos de tratar de corregirlo más. ¿Por qué? Porque siguen rechazándolo. Están endurecidos su corazón. Su mente han sido cauterizada. Y esto es bíblico. Para probarle esto, vamos a 2 de Juan. Y solo es un capítulo. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. La palabra es bendita y se lee honrando a nuestro Salvador Jesús. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y para confirmar, antes que expliquemos eso, vamos para Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces nosotros tenemos a Gálatas 1:9 y a 2 de Juan, versículos 10 y 11. Vamos a entender que Juan estaba hablando sobre los gnósticos que negaban la deidad de Cristo. Negaban que Cristo vino en carne. Negaban que Él padeció por los pecados. El apóstol Juan le dice que si alguien trae otra doctrina, si alguien viene a ellos con otra doctrina que no es esta la que ellos tienen, que no lo acepten en su casa, que ni le digan bienvenido. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas que si alguien le trae otro evangelio que no es el que le han enseñado, sea anatema, que sea maldito. Acordémonos que el apóstol Pablo estaba tratando de pelear contra los judaizantes que querían añadirle la ley al evangelio de Cristo. Querían añadirle la ley a la buena nueva de salvación, que ya Jesús pagó el precio de todo. A esos Pablo le dijo que no acepten esa doctrina, que le llamen anatema. Entonces lo que esto nos da a entender es que también hay este grupo de religiosos de otras sectas, otras religiones, que por más que tú le enseñes la palabra de Dios, no debiera de dársela. La Biblia nos da ejemplos de que este evangelio no es para todos. No todos serán salvos. No todos van a recibir el evangelio con gozo. Porque acordémonos que hay diferentes terrenos. Está la palabra que cayó en pedregal. Esta palabra que cayó en el camino. Palabra que cayó en espino.
pero está la palabra que cayó en corazones fértil, corazón bueno, en tierra fértil. Nosotros no podemos darle lo santo a los perros y nosotros no podemos echar las perlas a los cerdos, porque ellos pueden venir para atrás, pisotear sobre el evangelio. Eso significa hablar mal contra el evangelio. Eso significa blasfemar a Cristo mismo. No podemos. Ahora vamos para el comentario de James Montgomery Burns y vamos a leer algo sobre las perlas, que dice: no echéis las perlas a los cerdos. Hay tres cosas que se sugieren por la palabra perlas. Primero, nos sugiere lo que deberíamos considerar sabiamente como nuestras verdaderas riquezas. Apenas unos versículos anterior de estos, en su sermón, Jesús había hablado de aquellos que estaban demasiado preocupados por las riquezas de la tierra. Ahora nos recuerda que las riquezas del cristiano se encuentran en la palabra de Dios. Las verdades de la palabra son nuestro tesoro. Segundo, el versículo sugiere que debemos contentarnos con este tesoro que el mundo desprecia, aunque a nivel físico se nos pide que soportemos las calamidades más graves de la vida. Podemos perder nuestra salud y riqueza, nuestros amigos y fama, pero este tesoro permanece. Aquí hay una lámpara para la noche más oscura. Salmo 119, 105. Aquí se encuentra consuelo en la aflicción más dolorosa. Salmo 119, 50. Aquí se obtiene canciones para nuestra peregrinación. Salmo 119, 54. Ningún cristiano es jamás pobre o indignante que tenga estas riquezas. Finalmente, el versículo insinúa cómo debemos usar este tesoro. Las perlas tienen un alto valor y un hombre sabio debe esforzarse mucho para asegurarlas. La palabra de Dios es verdaderamente una perla de gran precio. Para concluir con este comentario de James Montgomery Burns, él termina este comentario con 4 preguntas que él le hace al que está leyendo su libro. Y yo las voy a leer para que nosotros meditemos en esto. Acordémonos que él ha acabado de decir que las perlas es el tesoro de nosotros más preciado, que es la palabra de Dios, que nos ayuda en todo momento. Y tenemos que apreciarla más que cualquier tesoro que existe en la tierra. Vamos a oír estas 4 preguntas, analizarla tú mismo. No tienes que responderla porque es para tú analizarla. La primera pregunta que él hace es: ¿la valoreas así? Está preguntando que si nosotros valoramos la palabra de Dios como una perla preciosa, como un tesoro precioso. La segunda pregunta: ¿cavas en busca de las perlas? Que si nosotros
cavamos, buscamos, nos meditamos, nos metimos en completo en la palabra de Dios para buscar esas perlas preciosas, para buscar ese tesoro precioso que Dios nos dejó en la palabra. La tercera pregunta, ¿cultivas la mina? Cuando nosotros encontramos la mina, que es en las escrituras, ¿la minamos? ¿Cultivamos esa mina cuando encontramos la preciosa palabra de Dios? Nos metemos, escudriñamos las escrituras, no solo la leemos por leerla, no estamos llenando de la verdad, comiéndonos el rollo. Y la última pregunta que él hace, cuando has descubierto estas verdades, ¿las conservas, encomendándolas a la memoria y así encerrándolas para siempre en tu corazón? David hizo esto porque escribió, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. La palabra de Dios es algo bien importante. La palabra de Dios es algo grande, algo precioso que nosotros tenemos que valorar y no dársela a los perros, no echarlas a los cerdos. Hasta aquí ha llegado esta parte del estudio bíblico, parte 32. Hemos tocado el punto de lo santo, las perlas, los perros y los cerdos. Hemos hablado que el evangelio no se le predica a todos. Aquel que rechaza la verdad, aquel que se burla de la verdad, aquel que no quiere oír, nosotros no le hablamos de la palabra de Dios. Aquellos que son de una secta, de una religión falsa, y aunque tú quieras corregirlo con la palabra, no quieren oírte, nosotros no continuamos con la palabra de Dios. Podemos ver que el Señor enseñó esto en el Sermón del Monte. Podemos ver que Él también lo practicó cuando dejó de predicarle a los escribas y a los fariseos y comenzó hablándoles por parábolas. Podemos ver que el apóstol Pablo también lo practicó cada vez que le predicaba a los judíos en la sinagoga en el día de reposo. Cada vez que los judíos se levantaban contra él, él se iba a los gentiles y no le predicaba más a ellos. Es más, aún afinar, cuando Pablo llegó a Roma y estaba preso, pero domicilio, que estaba en una casa, los judíos vinieron a él y él le habló a ellos por unas cuantas veces. Pero llegó el tiempo que ellos le refutaban y discutían con él. Pablo, ¿qué es lo que hizo? Dejó de hablar con ellos y solo hablaba con los gentiles. Esto es lo que el Señor nos está enseñando en esta enseñanza, que es un poquito difícil, pero es verdad. Si nosotros le predicamos la palabra a aquellos que no la quieren oír, van a pisotearla. Nos pueden hasta devorar, nos pueden hasta atacar y, más importante, pueden blasfemar el nombre de Cristo. Nosotros lo que tenemos que evitar es predicándole el evangelio a los que no quieren oírlo más y a las que no, y a la gente que tienen falsas enseñanzas en sectas o en religiones. No me estoy refiriendo a hermanos en el cristianismo. No debiéramos de seguir predicando. Ahora, esto no quiere decir que nosotros ya no limpiamos la mano de los que no quieren oír la palabra. No, nosotros oramos por ellos, para que Dios cambie ese corazón, para que Dios lo transforme, quite ese corazón de piedra y lo convierta en corazón de carne. Nosotros oramos, ¿por qué? Porque aunque el Señor Jesús nos mandó a no darle lo santo a los perros, ni echar vuestras perlas a los cerdos, Él en su soberanía, Dios puede cambiar el corazón al que Dios quiere. Muchos los llamados, pocos son los escogidos. Y Dios sabe quiénes son los escogidos. Nosotros oramos por los que no quieren escuchar más la palabra de Dios, pero no le predicamos más. Una vez más, hasta aquí llegó este estudio bíblico.
En la próxima parte, en la parte 33, vamos a estar tocando el tema la oración y la regla de oro, que es Mateos 7, del versículo 7 al versículo 12. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso, Dios de amor. Padre, mira este mensaje, mira este estudio que hemos dado. Señor, pedimos que sea tú enseñándonos, Señor, a guardar tu palabra, apreciarla, atesorarla, Señor, en nuestros corazones. Padre, los hermanos que han venido a ver estos estudios, que crezcan en el conocimiento de tu palabra, a los amigos que vengan a venir al encuentro de Cristo. Padre, pedimos que tú grabes estas palabras en las tablas de nuestros corazones para que nosotros podamos ser hacedores de ellas y no oidores olvidadizos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas la oración, por favor, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, y le escribiré. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete a este canal y toca la campana de notificación para que recibas alerta cuando suba nuevos videos. Dios lo bendiga y hasta la próxima.